Sí, como le contaba a la gente, periodista, analista político, y nos interesa mucho. ¿Qué está sucediendo? Queremos tratar de comprenderlo, sobre todo, por ahí a lo mejor te hago preguntas muy locas, pero es para que tratar de entenderlo en fácil. ¿Qué sucede con el gobierno de Milei? Si tenemos comparación, en cierto modo, con lo que está sucediendo en Chile, con José Antonio Kast. ¿Cómo ve la situación del país ya a un gobierno avanzado como el de Javier Milei? Bueno, en principio te quiero contar y les quiero contar que más allá de lo que dice Milei o las propagandas de Milei, etcétera, lo cierto es que no está aplicando un nuevo programa ni, digamos, no está aplicando políticas novedosas en materia económica ni mucho menos. Es una política conservadora, de derecha, clásica, liberal, neoliberal, como lo podemos llamar, más neoliberal que liberal. De hecho, la mayor parte del staff es un staff que haya estado en otros momentos de la Argentina. Gran parte de los funcionarios han formado parte del gobierno de Fernando de la Rúa, que era el presidente cuando Argentina explotó en 2001, que compartió el gobierno de Macri, que terminó en un fracaso, endeudados y empobrecidos, que son los herederos de lo que fue también la década del 90, con Cavallo, los Chicago Boys, también algo parecido a lo que pasó en Chile, y también la misma política económica que aplicó la dictadura. Allá y acá, ¿no? Digo, para hablar de similitudes. La verdad que, para bien y para mal, nuestros países siempre han estado hermanados y tarde o temprano las políticas de uno llegaron a parecidas al otro, y así pasa en América Latina. Plan Cóndor, gobiernos democráticos, neoliberales, gobiernos más populares o menos, pero más de centro izquierda o más de centro derecha. Y el gobierno de Milei en realidad es un gobierno de derecha clásico, que se basa en el ajuste del gasto público, que reduce al mínimo la economía, al contrario de lo que pregona. Lo que está pasando en la Argentina es datos oficiales, te voy a dar. Milei está hace 30 meses, cerraron alrededor de 38.000 empresas, hay más de 600.000 despedidos, la economía está prácticamente en recesión, los números son alarmantes, creció la deuda externa. Bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Con todo lo que significa estos números que te acabo de dar. La verdad es que pocos gobiernos más anticapitalistas que el de Milei. Antiempresarios. La inversión extranjera directa es la más baja de la historia, o sea, no viene inversión extranjera. Y tampoco hay inversión pública, lo que está haciendo es maquillar un poco el tema del déficit, etcétera, desfinanciando programas sociales, básicamente, no haciendo un solo kilómetro de ruta, no haciendo una sola aula escolar, le rebajó los salarios al sector público alrededor de un 30%, cerró gran parte de los ministerios, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud lo rebajó, el de Educación, es una secretaría, financia la ciencia y tecnología, la educación, la salud, le bajó los ingresos a los jubilados y pensionados. Bueno, un ajuste clásico, digamos, pero muy duro, pero muy duro. O sea, acá hay más un tema de forma más que de cambio de fondo de la clásica derecha. No se ve un cambio. Sí, él tiene, digamos, es como muy vistoso, ¿viste? Habla a los gritos, insulta. Son como poses folclóricas, ¿viste? Porque en realidad todo lo que dijo que iba a hacer, no lo hizo. Él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, o sea, lo iba a pagar como los sectores altos, las oligarquías y eso, y la verdad es que no pasó nada de eso, al contrario, lógicamente, como suele hacer la derecha, favorece a esos sectores, le quita impuestos, regulaciones, etcétera, y lo que hace es sacar plata de lo más fácil, que es bajar los salarios, bajar las jubilaciones,
y no invertir un solo peso en nada de infraestructura, ¿no? Esto es una cosa, es dramático lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, con las rutas, ¿no? No invierte en rutas. Entonces cada vez los pozos son más grandes, el costo del transporte es cada vez peor. Después hay esa manía de hablar exageradamente, de insultar, por ejemplo, hizo que insulte no solo al anterior presidente de Chile, sino también al presidente de Brasil, al expresidente de Colombia. Él insulta. Y la verdad es que, o a la presidenta de México. Claro. La verdad es que cuando insulta, daña las relaciones bilaterales históricas y además daña el comercio. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una dependencia muy fuerte con Brasil en el punto de vista industrial, ¿no? A partir del Mercosur y un trabajoso acuerdo que empezó después de las últimas dictaduras, tanto de Brasil como de Argentina. Se selló un acuerdo, se formó el Mercosur y se empezó a trabajar en complementariedad económica. Y la verdad es que es muy virtuoso lo que ha pasado, porque le vendemos, por ejemplo, muchos autos a Brasil, eso es una industria muy importante, que tiene salarios en blanco, que implica muchos trabajadores en toda la cadena, o sea, no solo es el auto que se vende, sino el que te hace la llanta, el que produce los paragolpes, el que hace las luces, y entonces hay industrias que acompañan, y eso es un montón de empleo y de trabajo y de... Bueno, la verdad es que la exportación de vehículos a Brasil cayó un 40%. Todos estos números que te estoy diciendo son absolutamente dramáticos, porque todo esto implica menos, obviamente implica menos trabajo y más pobreza, ¿no? Más desocupación. La verdad que estamos viendo esto con mucha preocupación en la Argentina. ¿Y cuál es el plan de fondo? ¿Qué es lo que uno puede desprender de Milei? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de lo que está logrando? La verdad es que yo creo que el plan de fondo, lo que habría que preguntarle es a Trump, que igual es el plan de fondo, al gobierno de Estados Unidos, a Washington, a la CIA, al gobierno de Israel. En realidad él dice que está, digamos, él sigue las órdenes, lo dice públicamente, él sigue las órdenes y está alineado con Estados Unidos e Israel, los intereses de Estados Unidos e Israel. La verdad es que lo que me parece es que, digamos, es una política colonial o neocolonial, donde los únicos que van a verse beneficiados son los acreedores externos y van a ser esos gobiernos. Estados Unidos le interesa porque Estados Unidos está en una guerra con China, comercial, y necesita que los mercados le compren a Estados Unidos y no a China. Entonces trata de ver cómo le restringe el acceso a bienes y servicios a China y cómo restringe los pasos fronterizos. Por eso le interesa mucho el paso Magallanes, el paso del Atlántico Sur, que involucra a Chile y Argentina. Pero pero me pasa de que, no sé si lo desprende también, es un socio medio veleidoso, o sea, con lo que está haciendo, por ejemplo, Trump hoy día con Corea del Sur. Hace poco, un ministro acá en Chile, el ministro de Justicia, también dice, ojo con el ser tan socio de Donald Trump, porque él no pestañea y te da la espalda de golpe. Claro, por supuesto, porque pues es que no... Yo no cuestiono tanto, él hace lo que le conviene a su país, Trump. Es lógico, entonces si algo le conviene lo va a hacer, y si algo no le conviene no lo hace. No le importa el resto del mundo a ellos, nunca les importó, y menos a Trump, ¿no? Trump tiene una personalidad bastante particular, donde además de hacer eso lo dice, cosas que otros gobiernos lo hacen más diplomáticamente, aunque hacen lo mismo. Pero la verdad es que no es el problema ellos, sino qué hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos a un pensador argentino, Arturo Jaureche, que decía, el problema no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende, ¿no? Y me parece que ahí está un poco la clave. Estamos nosotros metidos en una guerra que no es nuestra, una guerra comercial que no es nuestra, y donde no estamos aprovechando de manera inteligente esas disputas geopolítica y comercial. La verdad es que mientras... en realidad los países lo que tratan de hacer es proteger su economía y no entregarla. Y la verdad que lo que vemos aquí en Argentina es que
ese seguidismo que hace Trump. Trump, ¿qué necesita Estados Unidos? Abrir mercado, o sea, necesita poder vender sus productos. Lo mismo China también necesita Claro, entonces les conviene un gobierno como el de Milei que dice, bueno, voy a abrir la frontera, que entren los productos del exterior y no me importa la industria nacional, ¿no? Entonces lo que hace es atacar a la industria nacional y dice que no son poco competitivos, pero la verdad es que no le brinda ninguna herramienta para poder sostener una pelea que es desigual, porque la verdad que la pelea de nuestros países con grandes imperios, obviamente es desigual. Y siempre nuestros héroes de la independencia y todo se han preocupado por eso, ¿no? Por tratar de dotar de independencia política y por lo tanto económica a nuestros países. La verdad estamos en un problema serio porque hay gran parte de la sociedad que, enojado con la clase política, cree que con estas personas así tan vistosas y tan gritonas, etcétera, viene una solución. La verdad es que lamentablemente, después la realidad se lo lleva puesto, ¿no? Porque claro. la verdad es que no estamos mejor. Y en ese Vivimos sentido, mejor, se ha reducido nuestro salario, tenemos menos posibilidades de que llegó Milei. Te decía que no cumplió nada, él dijo que iba a dolarizar, no dolarizó, dijo que iba a cerrar el Banco Central y lo que está haciendo es fortaleciéndolo. O sea, hay intervención del Estado, pero para favorecer a los poderosos y no a la gente más de a pie, ¿viste? y en ese sentido, Javier, ¿qué está sucediendo también con la izquierda, con la contra que se le puede hacer a un gobierno como el de Javier Milei? ¿Qué está sucediendo? Vemos por un lado lo que podemos desprender de la noticia desde acá, como que aparece Kicillof, que esta idea de que Cristina pueda ser candidata de nuevo. ¿Hay oposición? ¿Hay una forma de enfrentar al gobierno? Yo creo que hay. Lo que pasa es que, nada, hoy por hoy y por digamos, y suele pasar cuando las elecciones están más lejos, nosotros las tenemos a fin del año que viene, es que a veces las cuestiones internas y a veces incluso los egos son más fuertes, a veces que la construcción política entendida como algo muy generoso y a favor de los pueblos, ¿no? La verdad es que no es para asustarse, digamos. Hay discusiones fuertes sobre el rumbo que hay que seguir, el tipo de alianzas que hay que hacer para enfrentar a Milei. Hay diferencias. En la Argentina el partido opositor más fuerte es el peronismo y tiene varias corrientes internas. Es policlasista para poder entenderlo, tiene fuerzas que son más de derecha, otras más de centro, otras más de izquierda, y hay un debate profundo en el interior sobre la naturaleza del gobierno que viene y la relación, sobre todo, por ejemplo, con las provincias. Hay un tema ahí bastante serio con el tema de las provincias y los acuerdos que va haciendo con el gobierno. Entonces hay un sector del peronismo que acusa a algunos gobernadores que se dicen peronistas por negociar algunas leyes con el gobierno de Milei. Y hay otros que son más... tienen una mirada más benigna con ese acuerdo, dicen, bueno, son temas soberanos de cada provincia que decide por qué apoya una ley, sí, otra no, porque capaz que le conviene a la provincia, aunque le reste margen a la nación. Bueno, esa discusión, esa disputa está muy viva, muy cruda, e impide por ahora hacer una posición sólida frente al desastre que está provocando Milei. Yo confío en la madurez de los dirigentes políticos por el sufrimiento de nuestro pueblo, sobre todo, que necesita algo más, que se lo contenga y que haya una luz de esperanza sobre esto, porque lo peor que nos puede pasar es algo que ya vivimos en nuestro pueblo. Lo vivió Chile, pero también lo vivió la Argentina, que es algo que podemos resumir con el que se vayan todos, ¿no? Claro. Ese poner a todos en la misma bolsa y decir, bueno, no me importa, ninguno me va a salvar, es todo lo mismo y nadie que se vayan. Algunos creemos que no es así, que no es todo lo mismo, pero es cierto que los gobiernos, cuando hay políticas tan destructivas del aparato productivo y que nos endeudan tanto como el gobierno de Milei, la verdad que va a ser muy difícil para el gobierno que viene poder brindar soluciones al pueblo. O sea, es que, por ejemplo, lo que ha crecido mucho y es un tema de debate por estos días es el de endeudamiento. Hay un endeudamiento no solo del país, nosotros tenemos la deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional, incluso tenemos deuda tomada a 100 años,
Pero además están muy endeudadas las empresas, están viniendo los cheques de vuelta, o sea, hay un problema de corte de la cadena de pagos de las empresas, y además se triplicó la deuda de las personas, con los bancos y con las tarjetas y con las empresas que te brindan préstamos digitales, ¿viste? Se triplicó la mora con eso, o sea, la gente se está endeudando, las tasas son muy altas, la inflación está lejos de ser controlada. Milei dijo que le iba a destruir la inflación, le iba a salir en cero. El último número, estamos teniendo un 30 y pico por ciento de inflación anual, lo que es muy alto. Venimos de inflación alta, es cierto, pero la verdad es que los salarios están muy frenados, muy pisados, y los precios van aumentando. Parece poco, un 2, un 3%, pero nada, cada vez está más lejos el consumo, que es nuestro, ¿no? La mesa nuestra, ir a comprar algo de ropa, una zapatilla para los pibes, y que eso está cada vez más difícil. ¿Y la gente lo siente? ¿La gente efectivamente lo toma en consideración? Más o menos. Bueno, eso te decía que es paradójico, pero hay gran parte de la sociedad que cree que hay que sufrir, que teníamos gobiernos que han montado algo muy interesante acá, ¿no? Decía, estaba mal que paguemos poco de luz, de gas, estaba mal que el boleto del colectivo sea barato, estaba mal que se subsidien determinados alimentos, estaba mal que se le den medicamentos, una lista de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Todas las políticas sociales, se creó un sentido común en gran parte de la población que eso está mal. Entonces que cada uno tiene que valerse por sí mismo y arreglarse. Y el que no se arregla, se cae. Bueno, el que no puede, no puede. Si el jubilado o jubilada no tiene, bueno, que no coma, sí, porque no ahorró lo suficiente, ¿no? Hay como una cosa, para mí, de crueldad en ese razonamiento, pero la verdad es que es muy extendido, ¿no? Me parece que es extendido y que es un tema muy serio, que no lo enfrenta solo la Argentina. Yo creo que en Chile también es un debate importante, y en otros países de América Latina también. Pero bueno, lo estamos viviendo, es lo que está pasando, Cris. Sí. Pareciera que culturalmente la derecha avanzó en estos términos, porque lo que mencionaba... lo que mencionaba lo veo muy fuerte en Chile, y es donde se posicionaron estos gobiernos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro, de cierto modo, de estos días en la Argentina? ¿Hay movilización? ¿La gente puede enfrentar? Porque de lo que desprendo de lo que nos cuenta, lo duro va a venir en el gobierno que viene después para tratar de reparar los daños que se están haciendo. Claro, va a ser muy difícil porque la verdad tenemos cada vez más deuda, el consumo está en un piso. Digo, el consumo de carne cayó 1/3, o sea, si antes comíamos 3, ahora comemos 2 de carne, y la leche cayó también, ¿no? Son consumos como inelásticos, o sea, la leche a un niño, a una niña, en su etapa de desarrollo se la tenés que dar, no podés no darle leche, o sea, y si no le das es porque no podés. Bueno, todo eso es lo que está pasando. La verdad es que recuperar eso va a ser muy difícil. El 30% del salario que perdimos, no sé, yo soy docente, por ejemplo, nosotros hemos perdido casi el 50% del salario. ¿Y cómo hace el gobierno que viene para recomponer el 50%? Y si no lo recompone, ¿fracasó el gobierno? O sea, va a tener un desafío ahí como muy importante. ¿Qué hace con la deuda externa, no? ¿La paga, no la paga? Le dice al fondo, esperen. ¿Qué hace el fondo si nosotros le decimos que esperen? Que primero tenemos que reconstruir un poco la Argentina antes de empezar a pagar, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a pagar? Claro. Es muy delicado lo que pasa. Y bueno, y va a haber frustración. O sea, yo ya preveo eso. Los primeros meses vamos a decir, ¿y qué pasó? Ahora cambió el gobierno y igual no me alcanza. Claro, igual no te alcanza. Pero porque lo tiraron tan al fondo del pozo, los ingresos, que va a ser muy difícil. Una vez que cerrás una empresa, ¿cómo la abrís de nuevo? ¿Cuándo la abrís? ¿No? Claro. Esta semana cerró un hipermercado ahí en Mendoza, se llama Hiperlibertad, el Hipermercado Libertad, una cadena muy importante.
se había fundado en Mendoza en 2021 y cerró, o sea, en el 2001 digo, y cerró 25 años. Es muy triste lo que está pasando acá en la Argentina. Y lo más triste es que haya gente que apoya estas políticas de crueldad. A mí me cuesta siempre entender, me trato de hacer un esfuerzo, pero la verdad es que yo miro a mi alrededor y tengo mucha gente alrededor que apoya al gobierno aún. Y la verdad es que los conozco y no creo que sean gente cruel o mala, ¿viste? Que no le importe el Claro, otro. Creo que en general han sido educados parecido a mí, con una religión con una fuerte impronta, por ejemplo, en el caso de mi familia, del catolicismo, etcétera, pero la mayor parte de las religiones tienen en su base el tema del amor al prójimo, el cuidado del otro, ¿viste? El privilegio para los niños y ancianos. No importa qué religión, digo, no quiero cerrarme en una, pero los evangelistas, los musulmanes, los judíos, etcétera, tienen también en sus religiones el amor al prójimo, el cuidado por el más débil, etcétera. Y ver que nos vamos transformando en una sociedad cruel, a mí todavía me sigue sorprendiendo y me sigue extrañando y sigo tratando de ver cómo abordo eso, cómo trato de aportar un granito de arena para revertir eso, ¿no? sí. Javier, muchas gracias ahí por colocarnos al día un poquito de lo que está sucediendo en Argentina. Por favor. También es como parte de no sentirse solo, yo creo, ya en el continente a esta altura. Claro que sí, compartimos las desgracias, también las alegrías. Así que nada, muchísimas gracias, Cris, por este llamado. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá pueda visitarlos ahí en el estudio un día, tener ahí una charla. Eso te lo debo, lo hemos hablado en algún momento. Sí. Así que quiero felicitarlos también por el trabajo que hacen. A mí me parece central, importantísimo. El rol que cumplen comunicadores como vos, como ustedes, como toda la banda que te acompaña para tratar de entender de estas cosas tan complejas, tan delicadas, tratar de bajarlas a tierra. En el caso de ustedes, por ejemplo, mostrar que no es un fenómeno que les pasa a ustedes, ni a vos, ni a quien te está escuchando, sino es un fenómeno más global, más general, y que hace falta el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros y nosotras para revertirlo. Así que abrazo desde el corazón desde aquí de Argentina, al pueblo hermano de Chile. No, y muchas gracias Javier por esto, y estaremos bien. Estábamos conversando con el profe, un poquito de lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera.